oportunidad, mi grupo, que está conformado por Brian de la Cruz, Darío Farfán, Miriam Hancon, Joel Hernández, Jocelyn Osguayo y el que les habla, les pasará a exponer la aplicación de ecuaciones diferenciales en ecología mediante el modelo de crecimiento exponencial poblacional. Esperemos que sea de su agrado e interés. Bueno, comenzaremos con la introducción respectiva. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables tiene implicaciones alimentarias, económicas, ecológicas, sociales y políticas. Y estas las podemos ver, razón por la cual las generaciones actuales deberíamos tener un compromiso ético-moral de trascendencia histórica en el sentido de aprovechar tales recursos de manera consciente y que sea sustentable. Por ejemplo, en el Perú se está aprovechando conscientemente el gas natural, que es un combustible fósil mayormente usado para cocinar las diferentes comidas, y y su distribución de este gas natural es un servicio público regulado por el Ministerio de Energía y Minas, y el Ocinergim. El incremento por medio de reproducción del número de individuos establecidos en un lugar propicio es lo que conocemos como el proceso de crecimiento poblacional. Esto se da en un tiempo determinado. Existen dos tipos de crecimiento poblacional: el exponencial y logístico. En el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento aumenta con el tiempo en proporción con el tamaño de la población, y el crecimiento exponencial no es una situación muy sostenible, ya que depende de cantidades infinitas de recursos, los cuales no suelen existir en el mundo real. Y en este trabajo mostraremos, como dice el título, el crecimiento poblacional exponencial, utilizando frijoles como individuos de una población determinada, y nos apoyaremos de las ecuaciones diferenciales para el análisis del crecimiento poblacional. Bueno, daré paso a mi compañero Joel Hernández. Brian de la Cruz, estudiante de la carrera Genética y Biotecnología. Estoy cursando el ciclo 2 en la Escuela de Estudios Generales y continuaré con la exposición. Son tres los objetivos del proyecto. El primero, utilizar las ecuaciones diferenciales para relacionarlo con los datos de la simulación. El segundo, realizar un análisis de regresión obtenidos de la simulación. Y el tercero, realizar el gráfico respectivo e interpretar los resultados. Cabe resaltar que en la simulación se utilizan los frijoles y que estos van a disponer en un tablero semejante al de un ajedrez. Para el primer y segundo objetivo van a ser explicados en el marco teórico y principalmente en la metodología. Para el tercer objetivo, que es realizar el gráfico respectivo e interpretar los resultados, van a ser demostrados en la parte final de todo el proyecto, que son las conclusiones. Una vez aclarado esto, daré paso a mi compañero Joel para que continúe con la exposición. Buenas, mi nombre es Darío Alexander Farfán Navarro y en este momento voy a presentar el marco teórico. Gracias. Para comenzar, vamos a explicar lo que es el crecimiento exponencial. En el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento de la población aumenta con el tiempo, en proporción con el tamaño de la población. Esto quiere decir que si tenemos una población inicial de 1000 bacterias que se reproducen por fisión binaria cada hora, o dicho de otro modo, cada una se divide en 2, al cabo de 2 horas tendremos 4000, y al cabo de un día entero, o sea, 12 ciclos de reproducción, tendremos más de 16.000 millones. Cuando se grafica el tamaño de la población n
en el tiempo, se obtiene una gráfica en forma de J, o sea, el crecimiento inicial es lento, pero a medida que avanza el tiempo la pendiente se vuelve más pronunciada. Ahora veremos las ecuaciones diferenciales. Para entender las ecuaciones diferenciales tenemos que preguntarnos, ¿qué es una ecuación? Como todos ya saben, una ecuación no es más que una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Y entonces, ¿por qué la llamamos diferencial? Esto es porque intervienen las derivadas de una función. Al resolver una ecuación diferencial, no buscamos un valor exacto, un número, buscamos una función, aunque no necesariamente solo uno, puede ser más de una función. Podríamos decir de forma algo pedante que las ecuaciones diferenciales son las que relacionan las matemáticas con nuestro mundo tangible. Mi nombre es Jocelyn Guasguayo y en esta oportunidad voy a exponer sobre la metodología. Para nuestra simulación utilizamos un marco cuadrado de 64 por 64 centímetros en la cual dibujamos cuadrículas de 8 por 8 centímetros, simulando un tablero de ajedrez. También utilizamos medio kilo de frijoles. Lo que procedimos a hacer en la simulación fue colocar el marco sobre un lugar plano y efectuar los siguientes pasos. Primero colocamos en un beaker 10 frijoles, que será nuestra población inicial, y luego los arrojamos de una altura aproximada de 25 centímetros. Cada individuo que caiga en un cuadrante negro automáticamente es un individuo que muere. Y el individuo que caiga en el cuadrado blanco sobrevive y se reproduce multiplicándolo por 3. De acuerdo a esto, procedemos a calcular la población de las siguientes generaciones. Luego de repetir el mismo ejercicio 15 veces más, procedemos a llenar la tabla de las 16 generaciones, donde nuestro NT va a ser el tamaño de la población inicial, M va a ser el número de muertos, es el número de sobrevivientes, y S por C, que es C viene a ser la generación, que va a ser 3, que viene a ser 2 hijos más el progenitor, nos va a dar el número de la población de la siguiente generación. R0 viene a ser la tasa de incremento y esta se halla a partir de la división entre el número de la generación posterior y el número de la generación inicial, número de la población de la generación inicial. Uno de los modelos matemáticos utilizados en el contexto biológico es el modelo poblacional de Malthus, el cual establece que una población aumenta su tamaño en una tasa proporcional al número de individuos presentes en cada instante de tiempo. Esto está supuesto bajo las tasas de natalidad y mortalidad siempre y cuando éstas permanezcan constantes, con lo cual la población siempre aumentará su tamaño, sin alcanzar su límite. Aquí tenemos que tener en cuenta que los recursos son ilimitados. Por lo tanto, este modelo no puede ser indefinidamente válido, ya que llegará un momento en que los recursos alcancen su límite, acotando la tasa de crecimiento, pero puede ser apropiado en el corto plazo. Teniendo en cuenta que nuestra población se encuentra en un medio ilimitado y crece de manera exponencial, podemos decir que la variación de la población con respecto al tiempo será igual a la tasa de incremento y decremento multiplicado por el tamaño de la población. Luego procedemos a separar las variables y a integrar, obteniendo una población en el tiempo t, que será igual a la población inicial multiplicado por un exponencial elevado al tiempo por r, que es la medida de la capacidad de incremento de una población. Luego de esto aplicamos logaritmo, obteniendo finalmente una ecuación lineal. Con esta ecuación podemos aplicar lo que viene a ser el análisis de regresión. Esta relación nos va a permitir encontrar el valor de R, el cual, como mencioné antes, es la capacidad de incremento de una población. Otra forma de evaluar esta capacidad es la tasa neta de incremento, que viene a ser nuestra R0, de modo que tendremos que la población en el tiempo será igual a nuestra tasa neta de incremento multiplicado por la población inicial. Con estos datos podemos comparar las ecuaciones 2 y 4 y despejar R. Con los datos obtenidos en la tabla 1 procedemos a llenar la tabla 2 y hallar las sumatorias correspondientes, donde vamos a obtener que X será el tiempo, Y será el logaritmo natural de las poblaciones respecto al tiempo,
x al cuadrado será el tiempo al cuadrado y x por y será el tiempo multiplicado por el logaritmo natural de las poblaciones. Luego reemplazamos estos datos obtenidos en lo que es la fórmula para la tasa de incremento y decremento, obteniendo así los valores de b y los valores de a. Luego reemplazamos en la ecuación lineal. Luego hallaremos el NT ajustable, que viene a ser el valor teórico para cada generación. Y finalmente graficaremos. Gracias por el pase, compañera. Bueno, siguiendo con la exposición del presente proyecto, ahora toca hablar sobre la sección de conclusión. Como grupo hemos podido concluir que la tasa de crecimiento de la población de frijoles aumenta proporcionalmente con el tiempo, con respecto al tamaño de la población. En nuestra primera generación, la cual es 0, nuestra población fue de 10 frijoles, de las cuales solo 5 sobrevivieron y el resto, que cayó en los cuadros negros, murieron. En las siguientes generaciones, estos fueron aumentando sucesivamente, teniendo en nuestra generación 15 un total de 1.401 individuos, por lo que podemos inferir que esta crece más rápido mientras la población sea más grande, lo cual se puede observar en la figura 3, titulada Curva de crecimiento exponencial. La segunda conclusión a la que llegamos es que en el diagrama de la figura 4, diagrama de regresión lineal, se puede observar un crecimiento de forma continua. Para esto utilizamos la regresión lineal y se aproximó la relación de dependencia entre una variable dependiente y las variables independientes. Y es así como llegamos al final de nuestra presentación. Muchas gracias y esperamos haya sido de su agrado.